Nosotros habíamos conversado en este curso acerca de una serie de elementos de mantenimiento que íbamos a ir reforzando, que íbamos a ir trabajando. Vamos a hacer un breve resumen al respecto, de tal forma de que esta parada que tuvimos no nos lleve a un feliz término con lo que buscamos a través de esta capacitación. En primera instancia, tenemos que tener presente de que dentro del mantenimiento y dentro del proceso de nuestra empresa, debemos de ir generando una cultura que permita que permita que nosotros estemos haciendo lo que la compañía necesita, lo que los equipos necesitan para que la compañía trabaje bien. En ese orden de ideas, pues hay una cantidad de formas en las cuales nosotros vamos haciendo las cosas. Acogemos unos modelos que vienen de distintas fuentes, de distintos momentos de la vida, y con ellos construimos unos patrones, unas normas, unas reglas que se van convirtiendo todos ellos en una cultura al interior del negocio. Cuando hablamos de mantenimiento, cuando hablamos de operaciones, se habla de una cultura de una cantidad de personas que tienen un trabajo de unas características diferentes a otras, por lo cual hay que empezar a reconocer la cultura que tiene el personal de operaciones y mantenimiento. Hay que reconocer la cultura que nosotros vamos estructurando para hacer nuestras labores. En ese orden de ideas, nosotros hemos adoptado una serie de formas de hacer cosas de diferentes países, de diferentes regiones. Y para efectos de lo que nos trae a este curso, es importante que nosotros reconozcamos un elemento que viene de la cultura japonesa y que conocemos como el TPM o mantenimiento productivo total. Ese TPM o mantenimiento productivo total nos invita a que todas las personas de la organización nos involucremos en el proceso productivo, nos involucremos en el proceso del cuidado de los equipos que tenemos a cargo. Es decir, que no solo las personas que se dicen del área de mantenimiento sean los que cuiden o los que nos cuiden los aparatos productivos de una organización, los activos productivos de una organización. Entonces, dentro de esa cultura o de esa metodología que se convertiría ese proceso de TPM, se tiene de que ella trae consigo 8 pilares fundamentales, es decir, su cultura se fundamenta en 8 pilares principales: mejoras enfocadas, mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, mantenimiento de la calidad, prevención del mantenimiento, administración y apoyo, o todo lo que tiene que ver con el involucramiento de las áreas administrativas y de apoyo de la organización, lo que tiene que ver con la formación y el entrenamiento del personal, y por último, la seguridad y el medio ambiente. Cuando uno visualiza estos 8 pilares, hay uno que para nosotros es sumamente valioso dentro del proceso de operaciones, que es el mantenimiento autónomo. Un mantenimiento autónomo que lo que básicamente nos está diciendo es: yo como operador debo de prestarle algún tipo de atención a los activos que a mí me sirven para realizar mi actividad. Le pongo algo de atención a los activos que me ayudan a mí a hacer las cosas más fáciles y que me permiten a mí desarrollar mi actividad. Ese mantenimiento autónomo me invita a que se realicen unas actividades diarias que en esencia no representan labores gruesas de mantenimiento, pero sí muy importantes. Dentro de ellas está todo lo que tiene que ver con
la inspección de los equipos, algunos elementos de lubricación, de limpieza, de ajustes menores de tornillería, de elementos de medición, de cambios de herramienta, de cambio de piezas, etcétera, que nos permitan a nosotros seguir mejorando en nuestra actividad productiva y que adicionalmente el personal de operaciones, que es el que más contacto permanente tiene con los equipos, nos ayude a solucionar los problemas con base en el análisis que realizan en su día a día. Eso nos llevará a nosotros a pensar en que ese mantenimiento autónomo es fundamental para el funcionamiento de la organización. Un mantenimiento autónomo que la cultura japonesa nos invita a que tengamos presente de que el objetivo principal de esto es crear un ambiente de trabajo agradable y seguro. Cuando operaciones junto con mantenimiento está atento de los equipos, está atento de los activos, empezamos a tener una planta, un negocio mucho más ordenado, mucho más seguro, empiezan a haber menos accidentes o incidentes, ayudan a que la efectividad de la planta sea mucho mayor, por consiguiente se incrementa la productividad y la competitividad de la organización. Es decir, un pilar de estos es lo suficientemente importante como para que nosotros estemos al tanto, para que nosotros aprendamos qué es. Como toda la metodología, como todos los procesos de mantenimiento y operaciones, se llevan a través de un paso a paso que cualquier persona esté en capacidad de ir realizando. Y en ese paso a paso del mantenimiento autónomo, nosotros tenemos el paso de la limpieza inicial. Si nosotros tenemos los equipos, las áreas limpias, vamos a trabajar mucho mejores, mucho más tranquilos. Si eliminamos las fuentes de contaminación, entonces tenemos que limpiar menos la siguiente vez. Cuando terminamos esto, vamos a un paso de establecer unos estándares de limpieza, es decir, decimos hasta dónde podemos limpiar, hasta dónde se debe limpiar el área o los equipos. También se introducen puntos de lubricación, la aplicación de algún tipo de lubricante, grasa o aceite, no es el cambio del aceite de un cárter o de un equipo, no, es verificar el estado de lubricación de algunos elementos y ajustar lo que nos falta, realizar inspecciones de máquina que me dicen a mí en qué estado se encuentran las variables que yo manejo dentro de esos equipos, presión, temperatura, vibración, etcétera, etcétera. Se realizan inspecciones de todo el proceso, de toda la planta. Después de tener claro que inspecciono cada uno de los equipos, inspecciono toda la planta en mi negocio. De ahí vamos al proceso de sistematizar el mantenimiento autónomo, es decir, incluyo las normas, cómo vamos a hacer las cosas, en qué momento se van a hacer las cosas, para lo último hacer una inspección plena de mi negocio, es decir, ya no solo las partes, los equipos, sino todo el negocio en general bajo este concepto. Ese pilar entonces se vuelve en algo fundamental para una compañía, para el personal de operaciones, para el personal de mantenimiento, como decía ahora, para que la empresa sea más competitiva. También esta metodología invita a realizar unas actividades que se conocen como lilas para fácil recordación. Esas lilas hacen referencia a 4 actividades: limpieza, inspección, lubricación y ajuste, que estaban contenidas en ese otro pilar que acabamos de hablar y en todos los conceptos de la cultura japonesa. Ellos nos invitan a que si los lugares están limpios, me enfermo menos, me accidento menos y efectivamente los equipos trabajan mucho mejor. Y de ahí en adelante, pues hacer inspección de lo que está sucediendo, marco unos parámetros, hago que esos parámetros se cumplan y a todos nos va a ir muy bien.
De ahí, pues un tema de la lubricación, los equipos rotativos todos se van desgastando a través, a través del tiempo en la medida de que van trabajando bajo carga y eso obliga a que nosotros estemos pendientes de ellos. Y por último, pues ajustes menores, una tornillería, un set point, etcétera, etcétera, lleva a que ese proceso sea exitoso. Con eso, pues lo que llegamos es que cuando hacemos buenas inspecciones, nosotros podemos empezar a detectar lo que conocemos como desviaciones de los parámetros. Y esas desviaciones son las que nosotros vamos a continuar de aquí en adelante. Vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con la identificación, registro y análisis de desviaciones para que cuando nosotros hagamos las rondas de operaciones se sinteticen y sean en ciertos casos atendidas por nosotros y en otros casos atendidas por el personal de mantenimiento. Como aparece en pantalla el ejemplo, una desviación cuando yo me doy cuenta de que un acople está roto. Eso era lo que veníamos viendo hasta este momento, Delio, en el curso. No sé si tenés alguna observación o pregunta con este breve repaso. Eh, en la parte, es una pregunta, o sea, en la parte cuando ya usted implementa parámetros para sistematizar el proceso, ¿cierto, ingeniero? Sí, señor. Ahí es donde la empresa tiene, pues, los formatos, donde se crean unos formatos, es esa parte, ¿cierto? Donde se crean unos formatos para mirar las variables del funcionamiento del equipo y así poder hacerle un seguimiento o que el mismo sistema me arroje un filtro en la que me programe los mantenimientos o para crear las OT de trabajo. Es más o menos lo que usted, lo que yo Es entiendo más o menos, de sí, señor, es más o menos eso. Empezamos a definir unos parámetros, pero todo eso empieza en algunas ocasiones a cambiar dependiendo de las condiciones de trabajo y nosotros tendremos que apoyar en la identificación y en el mejoramiento de esas actividades, porque igualmente muchas veces también algunas se van quedando caducas, ya no sirven y nosotros estamos ahí haciendo una actividad que no está agregando valor, pero exactamente es lo que decís de él. o sea, como la repetidera, que usted dice la repetidera, pero no está dando, o sea, como No en la da parte de frutos. actualizar bueno, los formatos, los parámetros para uno ser más preciso en la identificación de desviaciones, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar con esto que vamos a ver el día de hoy. Ujú. Ok, sí, señor. Listo, Este, entonces resulta, Delio, que nosotros en este caso vamos a hablar de lo que conocemos como modos de falla. Una de las cosas que tenemos que hacer de una forma mucho más asertiva es reconocer los modos de falla que están ocurriendo dentro de nuestra planta y en nuestros equipos. En esos modos de falla, nosotros tenemos que entender que lo primero que vamos a hacer es ese reconocimiento y reporte de unos modos de falla. En ese reconocimiento y reporte, primero hay que saber qué es un modo de falla. Muchas veces utilizamos lenguaje y es tan seguido que lo utilizamos que de pronto no sabemos ni siquiera qué es. Ah, bueno, dame un modo de falla y uno empieza a diligenciarlo. Nosotros también tenemos que saber cómo se define y cómo se reportan esos modos de falla para que el trabajo de todos sea mucho más fácil. Y con eso, pues igualmente empezar a pensar que ese modo de falla va en todo el proceso de mantenimiento, en todo el proceso del cuidado de nuestros equipos y de las partes de los equipos. Entonces, cuando operaciones nos dice rápidamente y bien identificado un modo de falla, el personal de mantenimiento puede entrar más rápido y reponer la función a lo que nosotros la necesitamos. Como vos decías ahora, pues tenemos que pensar en que las actividades y lo que vamos a ir inspeccionando
me va a llevar a mí a determinar si vamos a realizar o no vamos a realizar una orden de trabajo. Si esa solicitud que hacemos cuando vemos la desviación nos invita a que se realice o no se lleve a cabo una orden de trabajo. Las órdenes de trabajo provienen de dos vías. Provienen del mantenimiento preventivo, todo lo que sale del software de mantenimiento que le dice a la gente de mantenimiento, haga esto con cierta frecuencia, pero hay otra que es la que proviene de operaciones, que es la que proviene de las inspecciones que nosotros realizamos en campo. Entonces, nosotros vemos una desviación o una falla. Cuando vemos esa desviación o esa falla, operaciones hace un aviso, hace una solicitud de inspección, una solicitud de intervención, la cual el personal de mantenimiento debe priorizar, debe planificar, debe programar, luego ejecutarla y hacer el control de que las cosas quedaron muy bien, que el problema fue resuelto y que eso nos va a llevar a nosotros a ajustar los planes de mantenimiento para que no se vuelva a presentar de una forma desconocida, es decir, que vuelva a ocurrir cuando ella le parezca, no cuando nosotros necesitamos. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos ser muy asertivos. En el momento en que damos aviso de una desviación, de una situación que está ocurriendo en la planta. Cuando nosotros ese aviso no es claro, cuando ese aviso no es dado de la forma en la cual nosotros necesitamos, entonces se empieza a producir lo que conocemos como backlog o acumulación de trabajo. Es decir, que las cosas se queden represadas, que los problemas no se resuelvan. Así es que tenemos que empezar a entender, a explicar, a decir de una forma mucho más clara qué es lo que está pasando para que las cosas no se tarden, para que las cosas se hagan lo más rápido y con la mayor calidad posible. En ese proceso, nosotros tenemos que identificar los modos de falla. Los modos de falla nosotros los entenderemos o los entendemos en el personal de mantenimiento y el personal de operaciones como ese evento único que nos causa una falla funcional. Es decir, nosotros vamos a decir qué cosa está sucediendo y en esos modos de falla nosotros vamos a determinar si lo que está sucediendo es oculto o evidente. Es decir, yo como operador, por mis propios medios, soy capaz de darme cuenta lo que está pasando. O yo simplemente tengo una sensación porque me olió raro, porque sentí una temperatura cuando pasé por el equipo distinta, porque oí algo que no me gustaba y entonces podría ser una situación que es oculta, pero hay otras que me las muestran los equipos de medición, que yo inmediatamente cuando toco digo esto está más caliente, que el ruido es intenso, por consiguiente la situación es evidente o porque se rompió un elemento y uno lo ve. Entonces, ese modo de falla nosotros lo vamos a reconocer como ese fenómeno que es responsable de ese evento o de esa condición de falla. Y ese evento nos tendrá que llevar a la causa raíz del por qué ocurrió esa falla funcional. De esa forma, lo que nosotros necesitamos entender con estos modos de falla es que vamos a buscar o vamos a ir recopilando a través del tiempo todos los modos de falla probables que puedan causar una falla funcional. Entonces, como nosotros, los de operaciones, estamos todo el tiempo ahí, conocemos más de nuestros equipos, conocemos mucho de nuestros equipos, podemos empezar a aportar y decir cuáles cosas podrían salir mal. Y cuando vamos a definir esos modos de falla, porque empieza a suceder que son muchos los modos de falla, nosotros tendremos que estar pensando en que los modos de falla tienen una posibilidad de ocurrir.
y vamos a ver que en algunas ocasiones yo puedo simplemente empezar a soñar modos de falla que nunca ocurrirían y empiezo a desarrollar una serie de actividades, que era lo que te decía ahora, que no están siendo efectivas y que me ponen a botar más tiempo del que yo necesito haciendo mis rondas y mis inspecciones. Los modos de falla bien descritos, y de pronto has visto en la pantalla que ha ido pasando un recordatorio constante de cómo nosotros debemos escribir un modo de falla. Esos modos de falla los vamos a escribir con un objeto. Luego de ese objeto vamos a utilizar un adjetivo calificativo o un participio pasivo. Y entonces esto siempre me acuerda en la escuela cuando me enseñaban o nos enseñaban a construir frases. Aquí también nosotros estamos construyendo una frase, pero para identificar lo que está pasando en nuestros equipos. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es a definir un modo de falla como un tornillo, y ese tornillo, fíjate que rápidamente uno lo asocia a un objeto. Luego voy a decir qué le está pasando a ese tornillo, cómo veo ese tornillo, y doy un adjetivo calificativo. En este caso le pongo suelto. Lo mismo hago con los otros elementos. Entonces fíjate que tampoco es un objeto algo que yo esté agarrando, porque puedo decir que el objeto es la lubricación que tiene el equipo, la lubricación que tiene el componente, y voy a decir que esa lubricación es deficiente, o que el rodamiento está engranado, o que el interruptor está trabado. Fíjate que la diferencia entre ese adjetivo calificativo y el participio pasivo, ¿sí? Uno dice el cómo se encuentra con un adjetivo suelto deficiente, y el otro es el participio pasivo engranado o trabado. Esa es como el tema ese del lenguaje entre adjetivo y participio pasivo. Lo que tenemos que tener cuidado es que muchas veces registramos modos de falla con el simple hecho de decir el tornillo está averiado, o el rodamiento está en falla, o el interruptor está con mal funcionamiento. Eso no nos dice nada, eso nos vuelve a poner a trabajar. Entonces tendremos que ir definiendo muy bien ese adjetivo, lo que le pasa al elemento. Ya todos sabemos que está en falla, ya todos sabemos que está averiado, ya todos sabemos que está funcionando mal. Entonces no lo repitamos, busquémosle ese término que me diga qué es lo que le está pasando a ese elemento. Yo, para identificar los modos de falla, puedo estar pensando en distintas formas, es decir, yo puedo controlar el voltaje, entonces el voltaje está más alto o está más bajito, el caudal está más alto, está más bajito, la presión, todo eso lo hago a través del control con elementos, con equipos, con herramienta o con una inspección visual. Es decir, estoy verificando lo que está pasando en mi entorno. Entonces yo puedo decir nuevamente, como aparece en el ejemplo, paso y veo la válvula que está abierta, que no lo debería estar en una condición normal. Entonces yo simplemente voy dando las condiciones en las cuales encuentro el elemento y que está fuera del parámetro. Y estoy diciendo, está abierta cuando debía de estar cerrada. Esos modos de falla, nosotros tenemos que incluir todos los modos de falla que yo me conozco que han ocurrido antes, o aquellos que están siendo prevenidos por cualquier tipo de programa de mantenimiento, o los que todavía no han ocurrido. Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio, tendríamos una lista importante de los modos de falla. Yo quisiera saber si hasta ahí, Delio, te queda claro cómo es que se definen esos modos de falla hasta este momento. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. O sea, en los objetos como tal de un equipo, ¿sí?
y de pronto uno sí, o sea, uno programa y comete el error vamos, cuando usted hace los reportes que dice uno, falla eléctrica. Bueno, entonces quedan como en la incertidumbre porque, bueno, falla eléctrica, pero ¿por qué la falla eléctrica? Bueno, bajo voltaje, alto voltaje, hizo tierra, ¿sí? O sea, en realidad uno dice falla eléctrica, pero no está dando un concepto exacto del evento, ¿sí? de lo que Entonces, está esa parte sí pasando. presenta mucho y personalmente uno ha hecho ese los reportes y ha reportado esas cuestiones así, que falla el rodamiento, que falla el clutch, que falla no sé, la válvula, el cheque, así por lo general uno, si me entienden, ¿no? O sea, Y no creas, Delio, que sos y, vos. No creas que sos vos, Delio, el que hace esto. O sea, yo paso por muchas compañías y por mucha gente de mantenimiento y digamos que a nosotros nos metieron eso en la cabeza y siempre hacemos eso. Entonces, es el momento de que nosotros recordemos que no vamos a volver a decir falla o avería o mal funcionamiento de cualquier cosa. Decimos ese elemento, cuál es, ¿cierto? el ¿Y qué objeto, es lo que le está pasando a ese elemento? De pronto, el objeto. si fueras a decirme algo con respecto a una bomba, ¿cierto? ¿Cómo podría ser un modo de falla de una bomba bien descrito hasta este momento, solo con esos dos elementos, con el objeto, que ya te dije que es la bomba o alguna parte de la bomba, y un adjetivo o un participio pasivo? ¿Cómo me lo dirías, Delvin? Bueno, sería un objeto de una bomba, son el engrase de los rodamientos, de los sellos. Sí, Entonces, y qué le si hay pasaría? fuga, ¿Y qué le pasaría? entonces el engrase es deficiente El o no se está engrase es aplicando. deficiente, ¿cierto? Ya ahí Es, tendríamos una cosa que obligaría a alguien a irse con una no, pistola de grasa, ¿sí o no? ajá. Y, O y mirar si está fallando o el cosito, el engrasador, si no está entrando grasa o algo. Bueno, eh, ahí ya uno ya exactamente ya, como dice usted, ya uno se va con algo en la mano, con la herramienta en la mano, que va a saber que va a solucionar ese problema. Bueno, no es de que dañe ya el sello, ¿no? que ya haya otra, ya haya otra cosa distinta, que es lo que sigue pegado de los modos de falla de Helio y qué es lo que sigue en esta imagen. Es decir, nosotros tendremos que ir a dar el suficiente detalle en los modos de falla para que la gente y yo no pierda tiempo, ¿cierto? Para que ninguno esté perdiendo tiempo. Entonces, nosotros vamos a decir un objeto más un adjetivo calificativo o participio pasivo más el por qué están sucediendo las cosas. Y fíjate que vos ya ibas hacia allá, diciendo de que la lubricación era deficiente porque la grasera está reventada o porque la grasera está obstruida. Y en ese momento ya uno lo que tiene que ir a hacer es a cambiar esa grasera, a ir y soltar la grasera y limpiarla, y con eso el problema queda resuelto. Entonces, los modos de falla nosotros los vamos a definir con el objeto, el adjetivo calificativo, participio pasivo y el por qué está ocurriendo esa cosa. Y ese por qué es lo que nosotros conocemos como las causas raíz. Entonces, habrá que desarrollar cuando hagamos ejercicios de estos, lo que sigue en el módulo siguiente que vamos a ver nosotros, que es los análisis de causa raíz. Los análisis de causa raíz se hacen en dos vías, que eso lo veremos luego. Se hacen de forma proactiva cuando los equipos no han fallado y de manera reactiva cuando ya fallaron. Entonces, nosotros, si vamos a pulir nuestros modos de falla, tenemos que empezar a trabajar con las causas raíz. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, podemos decir, la estación de servicio, objeto, explota, que tenemos ahí un adjetivo calificativo, y decimos que explotó por falta de herramienta o por falta de un procedimiento.
Digamos que esto es para efectos de un ejemplo, pero en mantenimiento y operaciones, nosotros estas dos soluciones son sumamente sencillas y también las vamos a pensar en eliminar. ¿Por qué? Porque si falta herramienta, pues compramos herramienta. Y si falta un procedimiento, hacemos el procedimiento y seguimos para adelante. Pero lo que nosotros necesitamos son esas causas raíces que nos lleven a nosotros a plantear actividades frecuentes de inspección, revisión, ajuste o cambio. Esos modos de falla a nosotros muchas veces nos llegan en los manuales de los equipos. Hoy nosotros, por ejemplo, en el campo donde estás, tenemos lo que conocemos como los modos de falla del cargador. Entonces uno va y mira el manual y se encuentra unos modos de falla del cargador. Cuando uno revisa ese manual de mantenimiento, nos dice el mismo manual que las fallas y los errores que ocurren en este elemento muchas veces no están ahí todas contenidas en ese manual y que nosotros debemos de empezar a identificarlos. Los más comunes, los más frecuentes aparecen ahí y te vas a dar cuenta que igualmente esos modos de falla que están listados en esos documentos a veces tienen problema porque apenas venimos hace algunos años puliendo todo este conocimiento, toda esta forma de hacer las cosas para que no ocurran los errores. Adicionalmente, en el manual nos dice que muchas veces las cosas no suceden sobre el elemento que yo estoy mirando, sino en elementos que están aguas arriba o aguas abajo de mi proceso. Y es ahí donde yo también, a través del análisis de causa raíz, voy a encontrar los modos de falla justos para lo que me está pasando en mi planta. Mira esta lista que lo que nos está diciendo a nosotros es, bueno, vamos al elemento y nos dice que el CB está apagado. Y cuando nosotros vemos el significado de eso, nos dice la polaridad es incorrecta del actuador o del módulo. Inclusive nos da la solución, que es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, fíjate que cuando nos da el mensaje de error, a veces tenemos todavía dificultades en encontrarlo, en dificultades en tenerlo muy claro. Pero igualmente estos elementos a nosotros nos sirven rápidamente para ir a verificar lo que está pasando. El único que yo en este caso invitaría a revisar es ese que dice corriente de carga, porque cuando me está diciendo corriente de carga, lo único que me está entregando es el objeto. Me falta lo que está pasando, que es lo que aparece en el significado. Entonces yo debía de tener una corriente de carga alta, ¿cierto? Y con ello yo sabría qué tengo que ir a realizar. O la corriente de carga está desconectada. Entonces ahí tendría ese objeto y el adjetivo. Y fíjate que aparece en el mismo significado. Entonces todavía hay oportunidades de seguir mejorando, de seguir haciendo que estas cosas queden más claras para todo el mundo. Cuando miramos eso, entonces nosotros podemos rápidamente, como te decía, empezar a mirar que el objeto es la temperatura. Me está diciendo por allá que hay un elemento que tiene una temperatura alta por el ventilador apagado. Entonces yo, en vez de mirar la temperatura en el elemento que estaba analizando, me voy y busco el ventilador y lo prendo, o voy y reviso el ventilador a ver si efectivamente está apagado, o esa temperatura alta se puede deber al que el controlador de la alta tensión perdió la cubierta de protección por el sol o por el viento fuerte. Entonces tengo que ir a reparar la cubierta, que no tenía nada que ver con el elemento que estábamos analizando. Entonces, habrán múltiples causas raíces
múltiples causas raíces para el mismo modo de falla y nosotros las tenemos que encontrar todas para que en el momento en el cual venteo mucho en el campo, entonces nosotros estemos revisando la cubierta o cuando está haciendo o cuando está se oxida y se cae, pues nosotros también lo estemos revisando. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ir haciendo con cada uno de nuestros modos, con nuestros elementos y con nuestros equipos. ¿Qué pasa? Que los modos de falla yo los puedo ir dando a nivel de equipo. Es decir, yo cojo el motor y digo que el motor es ruidoso, ¿sí? Y ese motor es ruidoso porque el rodamiento está cascado. Fíjate que ahí en ese caso estoy cogiendo el motor completo, pero puedo ir hacia abajo y coger hacia abajo y decir, el eje está desalineado por ese mismo rodamiento que está cascado, pero bajo al nivel del componente que ya es el rodamiento, digo, el rodamiento está cascado por el calentamiento en la pista y ese calentamiento en la pista yo puedo seguir bajando. Entonces, si nosotros empezamos a verificar o a listar los modos de falla como tenemos evidenciado aquí en pantalla, fíjate que las soluciones se dan mucho más rápido, las soluciones se dan de una forma más efectiva y nosotros no estamos corriendo de un lado para otro. Eso es lo que tiene que ver con los modos de falla Delio. No sé si te quedó claro. Sí, ingeniero, sí me quedó bien claro que pues, que es como, ¿cómo le diría yo? O sea, usted un objeto puede generalizarlo, ¿sí? Claro. Mas no le está dando no está dando la información necesaria exacta para un mantenimiento. Esa parte, o sea, usted puede generalizar un objeto, pero igual, o sea, de nada sirve generalizar un objeto si no está dando exactamente el sitio donde está fallando, que donde se va desglosando, como usted dijo, hasta allá va, como que ya llega exactamente de usted ir sacando esas partes así de haber hecho el análisis, llega exactamente verdaderamente a donde está fallando o donde está generando la falla el evento. Y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a construirlo. O sea, es algo que nosotros debimos haber hecho hace años, pero digamos que en esta construcción de conocimiento, de aprendizaje, pues hay todavía oportunidades de mejorar y seguiremos mejorando cada día. Entonces, la invitación de Elio es a que ustedes converses con Leonel nuevamente y hagan un taller acerca de este módulo, hagan una actividad en la cual se listen unos modos de falla. Es decir, vayan a uno de los equipos que ustedes operan y le listen todos los modos de falla que se les venga a ustedes a la cabeza. Y con eso, pues vamos practicando y nos vamos metiendo los modos de falla que nos vayan quedando buenos, pues se los vamos a trasladar al personal de mantenimiento para que los introduzcan dentro de sus planes y con eso, pues como decía al principio o como hemos dicho a través de todo este curso, pues nos vaya mejor a todos. Entonces, la actividad para este módulo tendríamos dos, una sencilla que ya te la voy a mostrar y esta que tiene que ver con listar modos de falla de uno de los equipos que tenemos a cargo. Yo nuevamente a través del WhatsApp te voy a enviar esta imagen para recordarles a los dos, ¿cierto? Y para efectos de, y ustedes ya la tienen, el día de ayer se les envió nuevamente el material de este módulo, ahí tenés esta imagen para que lo realicen. Lo realizan como quieran, si quieren lo hacen en el computador y mandan el archivo o si querés lo escriben a mano, dicen cuál es el equipo que están analizando y listan unos modos de falla.
¿Te parece, Deli? Sí, señor. Sí, Sí. señor. Sí, así. Eso era lo que teníamos para compartir con ustedes la tarde de hoy.